Y ya estamos de regreso. Ahora vamos a ir con el profesor Diego, quien hoy día dice que nos trae un invitado o invitada especial. Sepamos de qué se trata. Diego, quedas con tu espacio. Bienvenidos a una nueva cápsula cultural en el canal 51 de San Nicolás. Ya es nuestra cuarta cápsula cultural, lo cual me hace muy feliz. Espero que lo que hemos grabado hasta ahora le haya servido, le haya gustado y lo haya podido disfrutar. En esta ocasión, al ser una ocasión especial, tenemos una entrevistada y queremos presentarla a todo el público de la cápsula cultural de la mañana de San Nicolás. Ella es historiadora, actual magíster en Historia de la Universidad de Chile, exalumna del Liceo Polivalente de San Nicolás, cantante, soprano del coro del Arzobispado de la Catedral Metropolitana de Santiago y, lo más importante, es mi hermana chica, a quien le tengo un enorme cariño y ha aceptado venir a una entrevista acá en la cápsula cultural de la mañana de San Nicolás. Estamos con Victoria Fuentes. Hola, Victoria. Hola. Qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Nosotros hemos conversado de esta manera durante muchos años porque vivimos juntos, ¿cierto? Porque tú vivías acá en San Nicolás. Cuéntanos cómo tú llegas a San Nicolás y más o menos cómo es tu historia en el liceo, porque tú eres exalumna del liceo, ¿cierto? Sí, yo llego a San Nicolás el año 2017, 17 de abril del 2017, me acuerdo perfectamente, para cursar segundo medio. Y bueno, ahí llego a vivir conmigo, ¿cierto? Entonces ahí fueron estos años de formación y de cambio, de muchas cosas nuevas, porque también estaba el tema de ir completando la enseñanza media, pero también el tema de elegir el camino científico-humanista y de ir fortaleciendo esta área, que fue justamente lo que el liceo fomentó y lo que hizo que fuera muy importante para mí llegar al liceo, que era el potencial que se da a las distintas áreas del conocimiento y en mi caso las humanidades. ¿Cómo es que el liceo, o sea, tú ya tenías una idea más o menos de para qué lado ibas a ir en términos de formación o el liceo te llevó de alguna forma a las humanidades o un poco de ambos? ¿Cómo fue? Yo creo que siempre fui humanista, principalmente por mis intereses, por el camino de la música que habíamos introducido un poquito y por sobre todo el camino de la historia. Yo, si pudiera colocarle una fecha, cuando dije este es el camino que quiero seguir fue en octavo básico aproximadamente. Yo no estaba acá en el liceo, pero fue en un paseo de curso que nos llevaron, o sea, más bien una salida pedagógica en la que yo desde Cauquenes fuimos a Santiago. Y ahí yo por primera vez entré a un museo en mi vida, porque en Cauquenes no había museos. En Talca había pasado esto de los higuinianos, nunca pude ir a los higuinianos. No, con el terremoto, perdona el paréntesis, pero con el terremoto de los higuinianos estuvo en el suelo como ¿cuánto? ¿8 años? No me acuerdo. Entonces tampoco nunca había tenido la posibilidad de ir a un museo y era algo que yo veía casi como de las películas. Bueno, veíamos mucho Una noche en el museo justamente, entonces era como una necesidad que yo tenía. Y se me presentó esta oportunidad que fue el primer museo que visité, fue el Museo Histórico Nacional. Y ahí yo me enamoré, me lo recorrí todo. Aparte que está ordenado obviamente en orden cronológico, entonces como que fue como una inmersión muy completa de la historia de Chile en 2 horas. Entonces siento que eso a mí me enamoró, me llenó de tal forma que yo dije, yo quiero estar vinculada a esto. Quiero poder, ya sea trabajar en un museo, pero estar conectada con la historia y sentir esta conexión, esta misma conexión que sentí en octavo básico, querer sentirla para siempre. Eso. O sea, ese fue el momento en que tú decides ser historiadora, en octavo básico. Sí. O sea, es la visita al museo la que te tira para esa dirección. Sí. Entonces yo siempre dije como, tengo que buscar algo que sea para poder dedicarme a esto. Y ahí es donde supe que existía no solamente la pedagogía en historia, sino que también el camino de la licenciatura en historia y los posteriores posgrados en los que uno ya se iba a poder dedicar netamente a la academia. Y fue ya acá en el liceo donde tuve el completo apoyo de los profes de historia, donde ellos siempre, en contraposición con otras personas que me decían, no, mejor estudia Derecho, que igual es de las humanidades, pero quizá un poco más rentable. Acá siempre estuvo ese apoyo de, dale, estudia historia, hazlo y hazlo, ojalá... según la experiencia de mis propios profesores me recomendaban que ojalá estudiara en la Chile y siempre hubo un apoyo ahí tanto desde para poder rendir la PSU, para poder aumentar los puntajes, qué sé yo,
Así que siempre estuvo ese apoyo para seguir en el camino de la historia en el fondo y no retroceder. Y aquí estamos. Eso. Victoria, las personas quizás asocian la palabra historia con las clases que tuvieron en el colegio, y ese es el único acercamiento que tenemos a la historia. ¿Podrías tú desde la academia darnos una definición objetiva de lo que es la historia que queremos saber hoy día? Sí, eso en realidad sigue siendo un debate dentro de los mismos historiadores, porque justamente hay una rama que dentro de la historia, más allá de la historia como los relatos épicos a los que estamos acostumbrados, también tiene justamente una rama detrás que es la propia teoría de la historia o la historia de la historiografía, que es donde uno aprende cómo es la historia o cómo hacer historia un poco. Entonces eso siempre ha estado en el debate constante de los historiadores, pero para hacer un poquito como una especie de definición en línea de tiempo, principalmente la historia como disciplina nace en el siglo XIX acorde a la construcción de las historias nacionales. Entonces la perspectiva de lo que era un historiador o lo que era la historia era construir un relato objetivo que sirviera a las necesidades de un Estado en formación, de un Estado-nación en formación. Entonces el historiador era más que nada como alguien que estaba intercediendo entre esta historia inalcanzable como un ente externo a las personas con las personas y el Estado. Entonces era una especie de intermediario que bajaba de cierta forma la información, pero que no se conectaba con ella ni ejercía ningún tipo de cambio sobre ella. Entonces siempre estaba esta visión del historiador objetivo. Y esto alrededor de los años va cambiando y hasta el día de hoy es muy raro encontrar un historiador que te diga que la historia en sí misma o en la construcción del relato histórico es objetivo. Se habla más bien de la subjetividad y ahí es donde ya hay distintas visiones al respecto. La visión como más tradicional, que es la que generalmente como que tenemos de base en la universidad y es como la que está un poquito como más socialmente aceptada, y no tanto en debate, es un poco la visión de Reinhard Koselleck, que él nos habla de la historia como la vivencia de las experiencias. Entonces, y él lo divide dentro del espacio de experiencia, que sería como nuestro presente y lo que nosotros estamos viviendo, y el horizonte de expectativas, que es como a través de nosotros, como entendemos el tiempo, vemos nuestro futuro. Entonces, esa es la definición que Reinhard Koselleck nos da, y siento que es como la definición más... ha sido más aplicable en el sentido de que hasta el día de hoy perdura y hasta el día de hoy se enseña dentro de la propia academia. Pero dentro de mismo surgen las dudas de si el historiador, por ejemplo, es o no un científico, si somos una ciencia o no somos una ciencia. Entonces ahí son preguntas mucho más complejas que abordan el tema en sí mismo de qué es la historia, que entran dentro de este mismo rango. Y ahí, por ejemplo, hay autores como Hayden White que nos hablan de que en realidad la historia no necesariamente es una ciencia, sino que existe la narración histórica. Y la narración en la narración histórica como tal recurre a elementos más cercanos a la literatura que a la ciencia en sí misma. Entonces ahí ya surgen otros debates más interesantes, pero si pudiera como dejarlo en todo eso, me quedaría un poco con la definición de Koselleck. Eso, y estaríamos hablando un montón también, Sí. porque la información que tenemos es apabullante. Tú me contabas tras bambalinas que haces trabajo de paleografía. También es un concepto que la gente a lo mejor no maneja. ¿Qué es la paleografía? ¿Qué es lo que haces tú así como para que la gente entienda? Sí, bueno, la paleografía viene del griego, ¿cierto? Donde palios, se me olvidó lo que era. Wait. Grafía, escritura y... Paleos antiguos. Palios antiguos, sí. Eso. Así. Yo creo que eso podría quedar incluso. Bueno, pero donde palios es lo antiguo y grafía es la escritura, entonces, como el mismo nombre lo dice, es el estudio de la escritura antigua. Eso. Entonces, acá justamente en la paleografía vamos viendo los distintos tipos de escritura que se fueron dando a través de las épocas. En lo personal, lo que yo trabajé fue ver escritura desde el siglo XII o XIII, más o menos, que es pura ya edad media entrante, hasta, yo he visto hasta el siglo XVII en lo que yo me manejo, siglo XVII, siglo XVI, pero uno puede seguir analizando la paleografía hasta el día de hoy. Eso igual a veces es una humorada en el sentido de que los propios profesores, los propios docentes hacen paleografía todos los días, porque al tratar de leer las pruebas de los alumnos, eso es un ejercicio de paleografía en sí mismo. Descifrarlo. Porque estás descifrando un tipo de escritura. Entonces...
Pero en la labor paleográfica a mí algo que me gusta mucho, porque siento que nos da este lado un poco más romántico de la historia, como de esta conexión directa entre la historia y el historiador o la persona que se conecte con ella. Porque siempre está este debate dentro, por ejemplo, de las ciencias sociales o de otras disciplinas que interactúan con las personas, que la gran dificultad del historiador es justamente que su fuente, que es la persona, ya no existe. Ya no está. Claro, ¿cómo Entonces, traemos a la persona claro, del pasado para entrevistarla? a menos que, bueno, ahí ya nos vamos a las historias que son en relación a la memoria, que ahí hay gente que todavía es testimonio vivo, la podemos entrevistar, etcétera. Pero en la generalidad y en el caso de las personas que trabajamos con siglo XVII, etcétera, nuestras fuentes no están vivas, nuestras fuentes están únicamente en el papel. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción. Y eso lo hacemos a través de la paleografía, a través de, primero tenemos que entender cómo funcionaba la escritura de esa época, cómo funcionaban las palabras, cómo funcionaba todo en general en relación a la escritura, es como un poco relacionado también al lenguaje, como que tenemos que meternos un poco a esa área. Y ahí poder llegar a la fuente en sí misma y a los datos que queremos descifrar, que queremos extraer. Pregunta personal, ¿hay algo curioso, divertido que hayas tenido que transcribir? Que he tenido que transcribir. Es que lo bueno de la paleografía es que también sirve, es como que te da harto chisme. Entonces, porque muchas veces... O sea, los chismes son parte de la historia. Sí, totalmente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo más típico es, por ejemplo, acceder a las fuentes judiciales o a las cartas. Entonces, siempre van a haber infidencias personales en las cartas o en los temas judiciales. Entonces, por ejemplo, hay muchos... alguna vez tuve que transcribir algún pleito en relación a infidelidades de matrimonios, por ejemplo. Ay, hombre. Entonces ahí es como que uno ve es como todo el salseo de época. Entonces a veces es muy chistoso encontrarse con ese tipo de cosas que a veces uno como que es una sensación un poco de que uno se ve alejado de la historia, como que deshumaniza a los actores del pasado, pero en el fondo fueron personas igual que uno y tuvieron problemas y tuvieron este tipo de cosas que siguen pasando hasta el día de hoy. Victoria, qué fascinante todo lo que estamos conversando, en serio. Yo no me quiero quedar acá. Yo no me quiero quedar acá porque me faltan cosas que preguntarte. ¿Qué te parece si vuelves la próxima semana? Por supuesto, yo encantada. O sea, que esto no muera. Que esto no muera acá, claro. Imagínense que la Victoria aparte estudió las relaciones entre Asia y Europa en el siglo XVII. 7. Principio, segunda mitad del 16, primera del 16. Y ahí hay harto que cortar. Otra cosa, le dijimos que la Victoria cantaba como soprano en un coro, en el coro de la Catedral de Santiago. Ahí hay harta también cosas que conversar y me gustaría poder conversarlas. Así que, ¿te parece si seguimos la próxima semana? Me parece. Te quiero agradecer desde ya el tiempo que has tenido para venir a compartir aquí a la sección de las cápsulas culturales de la mañana de San Nicolás. Y le queremos dar un saludo a todos los vecinos y a todas las personas que nos han visto, ya sea por la señal en directo y también por el canal de YouTube. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima semana, porque nos quedó entrevista con Victoria. Así que la próxima semana seguimos en las cápsulas culturales de la mañana de San Nicolás. Y llegamos al final de este matinal. Gracias por recibirnos en sus hogares. Les dejamos la invitación para que nos sigan viendo. También acá están todas nuestras redes sociales para que nos den el apoyo. Suscríbanse, denos like y espérennos hasta la próxima semana.